vamos a iniciar. Heidegger, pues filósofo que empieza a cambiar el pensamiento, ¿no? Donde él empieza con una crítica del humanismo. ¿Qué hemos y qué se entiende incluso a la fecha por humanismo, ¿no? El humanismo es, en teoría en general, una corriente pedagógica, y así inicia, una corriente pedagógica de las personas. Cuando llega el Renacimiento, en el que una de las posturas fundamentales es la apertura del conocimiento, ¿no? Es con lo que el Renacimiento empieza, ¿sí? Una apertura hacia nuevos caminos de comunicación, una apertura hacia otro tipo de ideas y una apertura al análisis religioso, sobre todo de los textos bíblicos, que lleva dos caminos, un camino en el que la Iglesia romana empieza a aceptar que se puede hacer filosofía sobre lo religioso y empieza a aceptar un poco las teorías de Tomás de Aquino, de que la razón es importante, y otra, que es la de la ruptura total con la Iglesia romana, con el protestantismo, en el que habla de que se puede pensar libremente, ¿no? El Renacimiento empieza en ese camino, y para ello se plantea crear una persona, un individuo que tenga esas posibilidades. Es decir, que no sean ya solo unos cuantos metidos en el ámbito del clero los que puedan acceder a ese conocimiento. Pero para poder acceder a ese conocimiento, primero tienes que preparar a todos los que vienen, ¿no? O sea, no puedes tratar de romper esta idea centralizada del conocimiento a los monasterios, de la iglesia, sin preparar a las personas, ¿no? Para ello se empiezan a diseñar sistemas educativos y se empieza a teorizar la posibilidad de que sería una muy buena idea de que hubiese educación pública. Es decir, que el Estado se encargará de educar, ¿sí? ¿Por qué? Uno, para controlar qué se enseña. No crean que por la idea de la gratuidad que hoy tenemos, ¿no? Hoy el Estado debe dedicarse a enseñar porque es el único que no controlaría el conocimiento, ¿no? Esa es la idea falsa que tenemos hoy. Pero en sus inicios era que el Estado eduque porque así podemos controlar qué se enseña, ¿sí? Porque cada comunidad eclesiástica enseña lo que se le pega la gana, ¿no? Los dominicos enseñan lo que se les pega la gana, los franciscanos lo suyo, y pues no hay una regularidad, y eso nos está llevando a tener estos problemas técnicos de entendimiento y además de subversión. Entonces empieza esta posibilidad de, bueno, vamos a enseñar, ¿sí? Y plantear qué podemos enseñar. O sea, no puedes enseñar cualquier cosa, porque luego la gente se hace de ideas y se sale del huacal. Y queremos que se mantengan lo más firmes posibles a la idea de verdad, ¿no? Aquí todavía no hay una idea de control político entre los teóricos, sino si es un control político en el sentido de controlar lo que se piensa, pero para seguir en el camino de la verdad. Porque luego los seres humanos leemos y no entendemos bien y andamos confundiendo las cosas, ¿no? ¿Sí? Y esas confusiones luego son perniciosas. Uno es un salto tecnológico que es la diferencia, ¿no? Para pensar una educación masiva con nunca se iba a poder, ¿no? Y el otro es que al final de cuentas, como el fundamento del poder político es la religión. Cualquier desviación de esa verdad, digamos, pues empieza incluso las mediocracias actuales que hay en el Medio Oriente tienen que tener ciertas líneas porque si no ¿sí? Y bajo esa perspectiva, entonces, empiezan los teóricos a plantear esta idea de un sistema educativo, ¿no? Y sobre todo un sistema educativo fácil. La Edad Media, las universidades ya tenían su sistema educativo bien estructurado, pero un sistema educativo de cierto nivel, ¿no? O sea, el trivium y el quadrivium no tiene nada de básico, ¿sí? Ya tú llegabas ahí conociendo. En este sentido, o te enseñaba un instructor particular o te mandaban donado a un monasterio desde muy pequeño bajo la tutela de algún instructor. Eso queda muy bien retratado, por ejemplo, en El nombre de la rosa, en el libro, tanto como en la película, ¿sí? Guillermo tiene a su pupilo al que le va enseñando todo para cuando él esté en edad,
allí todavía no está en edad. En cuanto esté en la edad universitaria, puede entrar directo a aprender el trivium y el quadrivium, ¿no? Y ahí, pues, sigue siendo muy estructurado. Entonces, empiezan a plantearse que lo importante, entonces, sería más bien que las personas empezaran a estudiar todo aquello que tiene que ver con lo humano. ¿Sí? ¿Y qué es lo humano? Lo propiamente humano, las lenguas humanas. ¿Sí? Entonces, los estudios humanistas empiezan en ese sentido. Una enseñanza de las lenguas, sobre todo las clásicas, y de los autores clásicos griegos. Esto es una cuestión fundamental a entender la perspectiva del humanismo, ¿no? Y ciertas críticas que vamos a tener a él. ¿Por qué? Porque retoman una sensación central de lo humano que venía desde el periodo clásico. ¿Sí? O sea, los estudios humanistas no eran nuevos, ¿sí? Ya se le había ocurrido a alguien, y empezaban con el estudio de la lengua. No pensados de una forma generalizada, pública, pero sí a través de muchas escuelas de carácter privado en el que tú podías, si tenías el dinero, podías pagar. O sea, no estaba limitado, que es durante todo el periodo helénico y posthelénico o romano, donde se enseñaba el griego y el latín, y aprendías sobre todo a hablar, la retórica y la oratoria. Entonces, lo que hacen estos estudiosos, que se les llama humanistas, al retomar los estudios humanistas es plantear, ¿sí?, que debemos aprender el uso de nuestras lenguas, las lenguas humanas, para poder establecer lo que es el ser humano. Esto bajo una concepción también muy especial que tenían tanto los griegos como el cristianismo, que lo humano y lo que nos hace seres humanos es la capacidad de lenguaje. ¿Okay? Si tenemos la capacidad de lenguaje, entonces somos seres humanos. ¿Sí? Eso es una cuestión sustancial y fundamental, ¿no? Así el humanismo empieza a tener un impacto no solo en el Renacimiento, sino finalmente en la modernidad. ¿Sí? La modernidad va a nacer gracias a los estudios humanistas. ¿Por qué? Porque al aprender de todas las lenguas... El Renacimiento lo podemos concebir nada más como el supuesto letargo de la Edad Media, ¿no? El despertar, pero sucede nada más básicamente en Italia, ¿no? O sea, no sé, o si hay otras, por ejemplo en Sevilla, empieza a expandirse. Si hay movimientos en varias partes de Europa del Renacimiento. Empieza en la Italia de la República Italiana. Sí. Florencia, ¿no? Pero se empieza a expandir a Europa. Sí. Y sobre todo en España, ¿sí? En Inglaterra, Francia, Alemania, empieza todo este proceso y que va a terminar, ¿no?, con la imposición del Imperio Español, ¿no? O sea, sí, ya cuando llega el Imperio Español y que impone esta visión humanista, ¿no?, entonces empieza a nacer la modernidad. Esta cuestión de los análisis por etapas históricas, ¿no?, es una también parte del análisis del desarrollo del humanismo, ¿sí?, que hoy queremos criticar y queremos romper, ¿no?, desde ciertas perspectivas. Dussel lo maneja mucho, hay videos, es muy hablador de Dussel, pero hay un video en el que él sangronamente, si era bien sangrón, Dussel dice, yo le pregunté a todo el mundo en todas las universidades del mundo, o sea, yo me pasé por todos lados, quién había aprendido la historia diferente a la antigua, medievo, renacimiento, modernidad, posmodernidad, ¿no? Y nadie, ¿no? Pues bueno, y es cierto lo que él dice, esta forma de analizar la historia por periodos específicos, con cambios específicos, centralizados en la historia europea, es una invención del Renacimiento, ¿sí?, que va a terminar el Renacimiento, que luego le llamamos un periodo muy corto, y luego ya viene la modernidad y luego la ilustración, pero realmente todas las ideas
del Renacimiento van a empezar con estos filósofos y van a llegar a su máxima expresión en la Ilustración, ¿sí? Obviamente que por términos históricos no le vamos a llamar a todo ese periodo Renacimiento, pero las ideas filosóficas van a seguir estando durante el mismo camino y el mismo proceso. Fíjate, robo una también. Son de tarot. ¿Cómo rica bien? Menos. A lo mejor no pregunté en China el buen dulce porque con el mundo islámico, porque algo que tienen que decir. Extrañamente, lo que sí es cierto, en China y el mundo islámico tenían formas de aprendizaje, pero con este choque que hay de la occidentalización del mundo, ¿sí? Empiezan a aprenderlo también en nuestra manera, ¿sí? Entonces preguntas por la edad antigua, y en eso tiene razón, no había necesidad de ser tan presumidos como lo dice él, pero tiene mucha razón. Tú preguntas por la edad antigua, inmediatamente todo el mundo va a hacer referencia a Grecia y Roma, ¿no? Esa es la edad antigua. Sí. Bueno, en el caso de los musulmanes no suena tan occidentalizado, y vamos a pensar que precisamente el auge del Islam es coincidente, ellos sustituyen con la edad romana como la potencia, ellos son prácticamente cuando anda cayendo el Imperio Romano, si es elegida de manera media es su edad de oro, más que la edad de europea, sobre todo en la edad media como decadente. Sí, pero por ejemplo, en el caso de cuando nosotros hoy hablamos del mundo islámico, ¿no? Pero generalmente la historia habla de la conquista de los árabes a España, ¿no? Cuando no son los árabes los que conquistan a España. Y les llamamos el mundo árabe, cuando son árabes. ¿Sí? Son islámicos, ¿no? Son musulmanes, pero no necesariamente son árabes. Pero es creer que todo lo árabe es musulmán, o que todos los musulmanes son árabes. El tema es que con el árabe pasa lo con el mismo, cierto punto que ocurre con la latinidad. Cuando todo el mundo regresa al idioma básico de la gente culta era griego y latín. El mundo islámico, que es lo que ocurre con los textos en árabe, todos tienen cierto conocimiento del árabe, aunque no sean árabe ni lo hablen por las escrituras. Pero es el que predomina. Entonces existe también esa referencia. Como en Asia Oriental pasa lo mismo con los chinos. Sí. Pero esa simplificación en lenguas y identificar las lenguas con pueblos borran muchas historias específicas que nos permitirían comprender incluso mejor las problemáticas que hay en cada región. ¿Sí? Dijo, si quieres conocer la historia, estudia una lengua. Sí. Y esa es la idea de los humanistas, ¿no? Y las lenguas que son importantes y que solo son cultas, ¿no? Y ahí empieza ya todo el problema, ¿no? ¿Cuáles son las lenguas cultas? Aquellas en las que escribieron los grandes. ¿Y cuáles son los grandes? Los únicos que conocemos. No es que se pusieran a investigar a todos los grandes teóricos, ¿no? Sino a solo los que se conocían, ¿sí? O que querían tener evidencia, porque ya estaba Confucio, ya estaba Lao Tse, ¿sí? Ya estaban los Vedas, ya estaban los Tlamatines aquí en México, y ahí lo único que importaron era más bien todos aquellos que eran parte de la tradición occidental, ¿no? Pues es lo que tenían a la mano también, o sea, tan accesible puede ser Confucio para un renacentista italiano. Sí. Algún que otro curioso, pero que no tenía tanta importancia. Pero sí tenían importancia aquellos que al final de cuentas la iglesia reconocía como parte de su tradición. Que para esta época la iglesia ya reconocía como parte de su tradición solo al griego y al latín. Que esa es una crítica que nosotros luego, esa otra parte de la historia de la religión cristiana no vemos, están los ortodoxos que dicen, espérense, o sea, el griego y el latín no eran ni siquiera los más importantes, ¿no? Hay otros idiomas y hay algunos movimientos religiosos modernos en el cristianismo católico, por ejemplo, que intentan reivindicar el arameo, ¿sí? El copto. Pues el hebreo más, digamos, culto litúrgico para empezar. Sí. Pero el Renacimiento se va a esta romanización, centralización europea, y dice, no, los cultos son el Islam, porque desde ahí
nos llegaron los textos de Platón y Aristóteles, ¿sí? El griego y el latín. Y de ahí empieza la importancia de los estudios humanistas. Tan fuerte es esta visión que, por ejemplo, los estudios en Chihuahua así inician, ¿no? La escuela de párvulos, que era enseñarles a leer español, y luego ya ha empezado la educación secundaria, que sería la cátedra de latinidad, que es la primera cátedra que se establece bajo un método en el que no se necesita tener libros, sino que se puede enseñar poco a poco a través del método lancasteriano. Enseño a dos, estos son muy, que se les ve que gira la ardilla, y cada uno va enseñando a otros dos, y esos otros dos, así en pirámides, ¿no? Si se fijan, toda esta visión del humanismo sigue permeando hasta el siglo XIX, ¿no? Y su máxima expresión, además de la ilustración, es el positivismo, ¿no? Que nos dice que hay una forma específica de ser del ser humano, ¿sí? Que esta es culta a través de un lenguaje específico, con una estructura específica. Todos aquellos idiomas que se derivan o tienen una influencia del griego y del latín, entonces son lenguas cultas, por lo tanto son idiomas, y todo lo demás es dialecto. Sí, y, ¿Qué crees? ¿sí? No podemos... pero también empezaron siendo dialectos y llegó un punto en que... Se diferencian. Sí. Ahí está el Quijote, está la de hay unos puntos donde... Que son donde amalgaman la lengua y hacen un cuerpo ya Yo sólido. creo que no es fácil, yo creo que es innegable que el español y el inglés siempre se superaron. Sí, en mucho, incluso el propio alemán, que fue regiego a habitarlo, pero el alemán dijo, bueno, es que a mí me gusta mucho mi idioma, pero yo les voy a enseñar cómo se habla latín, y yo les voy a enseñar cómo se habla griego, ¿no? De hecho, hay ese debate entre la tradición germánica de pronunciación del latín y la italiana de pronunciación del latín, que sería la romana y eclesiástica. Y desde el punto de vista lingüístico, pues los griegos, los germánicos, son los que se acercan más a la verdadera pronunciación del latín que la versión romana, ¿no? La romana lo hispaniza más que nada, ¿no? O sea, lo pronuncia como la mayoría de los hablantes. Tienen un punto, si no fuera de esa manera, no se pronunciaría igual. El tema es que también los idiomas están cargados por un poder, que es un poder material. El árabe lo ven así porque es poder material que dominio sobre España, ¿no? Y en estos momentos, por ejemplo, a nivel global, hay 3 idiomas asiáticos que han jugado esa exportación cultural muy fuerte, que son el coreano y el chino mandarín. Sí. Y el humanismo plantea entonces que si queremos tener lugares desarrollados y cultos y de pensamiento, pues estos tienen que empezar por el latín y el griego. Esto es culpa de un gran gobernante español, que es Alfonso XII el Sabio, ¿no? Que luego no lo reconocemos tanto, ¿no? Que además de tener cantos gregorianos, ¿no?, ordenó la creación de la llamada Escuela de Aragón de traductores. Esta se dedica a traducir en latín, impone el castellano, dice, de ahora en adelante vamos a hablar el castellano, y creó esta escuela para que le dé vida a este idioma, porque todavía le falta para aprender, ¿no? Pero en su visión, Alfonso, sí pensaba que si existía un solo idioma que obligara a todos, se podía lograr un gran imperio. No estaba equivocado. ¿Sí? Cuando no había castellano. Ajá, todavía no había ni siquiera la forma de escritura, ¿sí? Luego se plantea, o se cree que la forma de escritura de la Real Academia de la Lengua viene desde hace mucho, y la defensa de la lengua, pero en realidad se le ocurrió a Alfonso el Sabio que todos tenían que escribir de una sola manera porque tenía una visión, ¿sí? Veía que España estaba retrocediendo ante los otros poderes medievales, ¿sí? Llegó tarde la repartición también. Sí. ¿No? Pero bueno, a la vuelta de la esquina, 300 años después, su idioma empieza a convertirse en una lengua fuerte de cambio, ¿no? ¿Sí? Hasta que se termina consolidando en el siglo XVII.
Eso para tener un estado estable, si necesitas un idioma o al menos una escritura. Pues lo que hizo Igual vi el primero que la Aztequín, ok, todos hablan distinto, pero tienen que escribir con estos caracteres. pues también en Turquía, en el siglo, ahora en el siglo XX, a principios del siglo Con XX, Ataturk, que con Ataturk cambió el sistema y lo occidentalizó. No, no era ni arábico, era un turco, era un turco, Sí. que es más parecido al coreano que a los árabes. el centro de El turco son los otomanos. no son del centro de Asia, Muy parecido un coreano y un turco se pueden entender como un no sé, español con un sardeño o italiano. Sí, son de las tribus del centro de Asia que aventaron los mongoles. Un estado y el náhuatl hablaba así, el poder hegemónico y vamos, por eso hablan en náhuatl De todos lados. y no por los mexicanos nada más, sino porque venían desde los que Sí, al final de cuentas hoy sabemos que si uno quiere dominar un pueblo hay que imponerle un idioma, ¿no? por lo menos la lengua secundaria para las Sí, ajá. ¿Y el italiano por qué es tan parecido al español? Porque todos fuimos parte del Imperio Romano. ¿Sí? O sea, al final de cuentas, el latín fue el idioma oficial de todo este sector, que luego... Pues sí, pero también de otros que no se parecen. No, sí, casi todos se parecen un poco. Pero la tradición católica romana y las relaciones comerciales que había sobre todo con la Hispania y con Roma, hicieron que de todas las colonias fuera la que tuviera una relación más cercana. Además de que otra característica que tenía la Hispania es que la Hispania también había sido una parte de la Magna Grecia o de las colonias griegas, ¿no? En este proceso, por eso todas las lenguas románicas o romances se parecen, ¿no? Yo creo que el rumano, aunque tiene muchas, muy parecido al eslavo en ciertas cosas, se entiende muy bien con el español. O sea, ahorita los migrantes romanos que se van a trabajar a España, inmediatamente aprenden el español. Sí. Es la comunidad principal. Es la comunidad que se adapta luego al español. Es madre España, abuelo Roma. Sí, sí. Y hay que incluso reconocer que, o sea, entre los papas, hasta la época del Renacimiento, los hispánicos fueron los únicos que tuvieron la capacidad de romper el poder hegemónico que tenían los romanos. ¿Sí? Y los italianos. Memoria el vato, pero lo logró. Alejandro VI o los Borgia. Los Borgia no se llaman los Borgia. Los Borgia. Los Borja. Los grandes pelados. Sí. Sí. Esta señora. Alejandro VI, César Borgia. Pero ella la que organizaba las famosas orgías y no sé qué. Que luego se volvieron de moda durante varios papas, pero fue. Alejandro VI fue el que le dio a dispensa a los reyes católicos. Sí. De hecho, por eso una de las características del protestantismo es aceptar las bodas entre primos. O sea, cuando llegan las leyes de reforma, pues, luego tú eres abogado, ¿no? Lo sabes. Las leyes de reforma lo primero que aceptan es que se puedan casar entre primos. Entre otras cosas, pero eso es una de las cosas muy características del laicismo protestante, ¿no? Para no tener que, ¿cómo se llama? Pedir permisos. Sí, especiales. Sí. Eso fue parte de lo que rompió el tema. Sí, en el derecho canónico no. Pues bien, cuando hacen todas estas teorías los humanistas, pues se traen algunos conceptos muy interesantes del latín y del griego, que en términos lingüísticos y educativos es algo pernicioso hasta la fecha, ¿no? Y que es importante tenerlo en mente. ¿Qué es el concepto de bárbaro? ¿De qué? Bárbaro. ¿No? Bárbaro es aquel que no tiene logos, ¿no? Que logos en griego es lenguaje, ¿no? Que pasa a los romanos como razón, ¿sí? Y palabra también, porque el griego es muy vasto en sus interpretaciones, y entonces bárbaros son todos aquellos que balbucean las palabras, que no tienen la capacidad de aprender el griego y el latín, ¿no?
y que por lo tanto son seres inferiores. Una muestra de ellos pues, es el gran poderío que tenían los griegos, ¿no? El gran poderío que llegaron a tener los romanos, y pues en el caso de los renacentistas, el gran poderío que tenemos nosotros, los europeos. Ese es un pequeño problema técnico que tenemos. Como no eran estos intelectuales de una sola región, si hubieran sido una sola región, todos italianos, pues bueno, ¿no? Solo los italianos, ¿no? Somos gente racional, culta, y los demás son bárbaros, ¿no? Vamos a tener durante el humanismo renacentista, la ilustración, el siglo XX, el siglo XIX, con el positivismo, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en España, y entonces empieza a crearse una sensación de comunidad europea, ¿no? Aquí es donde empieza esta idea de que Europa quizá debería de unirse y tener de nuevo esa gran capacidad imperial, como fue el Sacro Imperio germánico romano. Decía Voltaire que el Sacro Imperio Romano se poner al Sacro, el romano. Pero todos estos intelectuales y políticos y jefes de Estado empiezan a ver esa idea de generar como una posición política, estratégica e intelectual a Europa, ¿no? Y para su buena fortuna o mala fortuna, empiezan a tener golpes de suerte en la navegación y empiezan a descubrir rutas comerciales y a hacerse de poder económico. Eso hace que Europa considere que todo este proceso humanista que ellos están desarrollando de las lenguas y el latín les dé una característica especial. Los únicos que hemos podido desarrollar estos grandes imperios, que hemos podido desarrollar estas grandes capacidades, que tenemos el desarrollo de maquinaria que nadie tiene, que no se ponen a pensar que ellos tampoco tenían maquinaria, que en otros lados sí se tenían y ellos no, y entonces empiezan a establecer un antropocentrismo, ¿no? Es decir, nosotros somos el centro y somos los que importan y somos los que estamos desarrollando, y por lo tanto todos los demás son bárbaros. Todos los demás pueblos que no están bajo esta hegemonía humanista, latina, grecolatina, no son pueblos que valgan la pena, ¿no? Y entonces hay que educarlos. Esa es una cuestión fundamental y es parte de los debates que hay sobre las Indias, por ejemplo. Los chinos llegaron a esa conclusión incluso antes. Ellos pensaban que todo lo que fuera de China era bárbaro hasta que los vieron los europeos. Ajá. Pero hay que educarlos, no podemos educarlos, ¿no? Y estamos no solo en la necesidad de educarlos, como lo harían los griegos, ¿no? Educaban a sus estados para que los trabajaran bien, sino encomendados a educarlos, ¿no? Que pasa con México y todas las colonias españolas con esta idea de las encomiendas. La encomienda era a educar a estos bárbaros para que fueran personas. Entonces, ¿qué hacía que se consolidaran para que fueran parte de su comunidad? Una, hablar español o saber latín, saber griego y considerar que lo europeo era lo importante y lo fundamental. En el caso español es la religión también lo más toral. Sí. Los españoles sí tienen que estar cristianizados, católicos. Siendo católico y eres el único. ¿Sí? Y bueno, para la fortuna, por ejemplo, de México, que luego decimos que llegaron los ingleses y a matar a lo loco, pero había una ventaja aquí estratégica de los pueblos indígenas de México, que ya éramos colonia. O sea, ya éramos colonia de los mexicas. Los mexicanos pensaban parecido, pero ahí está el concepto chichimeca. Sí. Y para allá todos son salvajes. Ajá. Sí, que de hecho la palabra, chichimeca se va transformando en el uso del lenguaje y termina siendo meco, que es un insulto, ¿no? Que significa tonto, ¿no? Y que proviene de la idea de chichimeca. Bajo esta misma idea, pues llegan los españoles con esta idea que ya tenía toda Europa, y el pueblo ya está acostumbrado a que para sobrevivir solo había que cambiar el idioma y se empiezan a adaptar a su estilo. Incluso lo conservan mucho porque los españoles llegaron a imponer el náhuatl en zonas donde no se hablaba náhuatl, porque era una lengua con la que tenían una acercamiento con los otros socios, ¿no? Por ejemplo, las cantejas y demás que le hablaban.
era la lengua principal, el español, pero utilizaban algunas indígenas también. O sea, muchas expansiones del náhuatl propias de los 80, De hecho, hasta Guatemala, todavía está El Salvador. Los pueblos tienen un nombre náhuatl. La ciudad en la que estamos es náhuatl. Sí, Chihuahua no es, aunque hubo ahí una idea de Enrique Servín de que venía del Conchos, eso no se lo vamos a creer porque el único que sabía Conchos era él, así que pues no. O sea, está medio tramposo ese argumento que él decía. Ajá, pero en náhuatl está la palabra y tiene el significado que le conocemos, ¿no? El otro aspecto de los españoles es que a diferencia de los sajones, que son muy racistas, y tienen eso, pues los españoles no ese nivel, y pues, donde hay posibilidades de reproducción, ahí se reproducen. Pues bien, entonces el humanismo nos da esta idea de que hay grupos bárbaros bien identificados, ¿no? ¿Cuáles son? Aquellos que no son europeos, ¿sí? Y aquellos que no son europeos son los que no siguen esta misma tradición. ¿Quiénes van a ser? Pues toda África, así de trancazo. Imagino que por eso le dice barbarismos al barbarismo, ¿no? Que salen del lenguaje. Sí, incluso de las reglas sí, del propio latín, ¿no? Y del griego, ¿no? Porque puedes tener anacronismos, ¿sí? Que son todavía más barbáricos, como el que manejan los abogados de las fojas. Eso me parecería a mí algo barbárico, ¿Por qué? pero es un anacronismo porque la H se pronunciaba F. Hierro, ¿no? Y ahora la paleografía de Santo Dios, ¿no? O sea, pero ¿cómo no entendí? Los abogados todavía en lugar... No, o sea, yo sé, pues soy abogada. Ah, bueno, por eso digo. utilizan el concepto de fojas, ¿no? Hoja y hoja es la misma palabra. Sí, son la misma. Es que anteriormente la H y la F se confundían. O sea, por eso le ponen por eso dicen con H, porque se confundía la pronunciación. Ajá. Y es que viene del griego. El griego pasa al latín, latinizarse como H. ¿Sí? Es un espíritu, pues así se llama en griego, ¿no? Por ejemplo, en Helios es una E con un espíritu, y eso te dice en griego que se pronuncia aspirado a la E, Helios, ¿no? ¿Sí? Hoy en español no es Helios, sino es Helio, ¿no? Con la H, pero ese espíritu pasa del griego al latín como H y en muchos momentos era fojas, ¿no? Hasta que se llegó al punto de no hay necesidad de hacer, agregarle al concepto que viene del griego y del latín una consonante más, entonces podemos pronunciarlo así nomás. Pero ¿cómo vamos a mantener la pureza del griego? Ah, pues déjale la H, pues. ¿Sí? O si la H al momento de escribirla era difícil, la F, ¿no? Entonces por eso foca y hoja es lo mismo. Hay un detalle que traigo a las academias en la lengua, escribía como los documentos antiguos, el estado de la paleografía, ciertas reglas, también tienes que tener en cuenta que H y F pueden ser la misma y se intercambian con todo el documento de la S, la C, hay un montón de letras donde vas a encontrar en los documentos antiguos o de diferentes, la misma letra, pero con escritura distinta. Sí, y bueno, como al final de cuentas todo eso viene de latín, pues no le llamamos barbarismo, solo le llamamos anacronismos, de que es culto y se puede mantener. Lo mismo está pasando. Pero entonces en sí que es anacronismo que se quedó como atrás. Atrás, ajá, pero sigue como, o utilizar la palabra psicología con PS. Aunque ya se ha dicho y la Real Academia es psicología sin la PS, todavía hay muchas personas que aprendimos psicología. ¿Sí? Pero ya eso es estar en la falta de las reglas del lenguaje, pero bueno, si tú pones eso, si tú pones psicólogo con PS, ¿ah? Todavía José Fuentes Mares, que es de aquí de Chihuahua, él tiene un libro sobre la filosofía mexicana con J, ¿sí? y no con X. También, si yo escribo
Ojalá haya mucha psicología, y pongo AIGA y psicología con PS, me van a llamar la atención por el AIGA y no por el PS, aunque la regla es que ambas son incorrectas, pero hay una priorización. No, hay que estar en la El AIGA también es un arcaicismo y en Argentina incluso uno lo ve, por ejemplo, en el medio rural, las antiguas que de repente te topa mucho en el siglo XVI, que en España ya no se usan, por ejemplo, y a lo mejor en la mayor parte de México, pero en la zona rural todavía existe la. Pero bueno, el humanismo empieza con eso y empieza a consolidar la enseñanza de estos idiomas. Cuando logran impactar estos sistemas educativos a la mayoría, entonces es que empiezan a darse los resultados, ¿no? ¿Cuáles son? Es que no me quedó muy claro, o sea, ¿qué hace con los bárbaros? O sea, A los bárbaros hay que educarlos, ¿no? ok. Sí. Y si no se dejan educar, entonces hay que obligarlos a ser educados y así de plano no extinguirlos, ¿no? Porque les hacemos más un bien matándolos que dejándolos vivir en el error, ¿no? ¿Sí? Eso es una idea muy clásica que todavía tenemos incluso en la educación de los niños, ¿no? ¿Sí? O sea, más vale una nalgada a tiempo, ¿no? ¿Sí? Y que todo eso deviene del pensamiento Vasconcelos, no, humanista. Desaparecer a los indios, o sea, tenemos que unificarnos. Sí, yo incluso en un tiempo llegué a pensar que lo mejor que le podía pasar a Rarámuri es que aprendieran griego y latín. Luego ya cambié mi perspectiva, ¿no? O sea, tienen que aprender de los griegos y de los latinos y conocerlos, porque es algo que debemos de conocer, pero también de los chinos y todo, pero no tanto por ver los cultos, por mera curiosidad humana, porque somos parte de esta misma comunidad, pero hasta ahí. Pero sí hay algunas modificaciones en la visión humanista. Pero el humanismo renacentista, moderno, ilustrado y positivista es solo hay una forma de ser humano y esa es racional, ¿sí? Europeo, con ciertas características específicas, ¿no? Que se va a ir desarrollando poco a poco, ¿no? Uno es que hayan tenido la posibilidad de hacer lo mismo que los griegos y los romanos. Y de ahí hay una simplificación de lo griego y lo romano que ningún griego ni ningún romano lo hubiera aceptado, ¿no? Que es que no eran cristianos y por lo tanto no eran religiosos. Que nos venden mucho esa idea. Por ejemplo, Isaac Asimov tiene una historia, escritor de ciencia ficción, tiene una historia mundial, y él dice que por culpa del cristianismo se atoró el gran desarrollo científico porque los griegos eran muy científicos y muy racionales. La verdad es que eran supersticiosos y eran súper religiosos, no podía salir sin rezar 3 veces, o sea, realmente no eran nada racionales por como nosotros lo vemos. Los romanos no se digan, Los romanos no. pero la diferencia de la mejor está en que como al ser politeístas eran muchísimo más tolerantes, pues se vea todo lo que querían. Sí. Por ejemplo, los dioses egipcios ya era el equivalente al griego, no se pero ustedes ven las traducciones que hacen en el Renacimiento de los grandes, como Platón, Aristóteles, esas traducciones están en línea, en Wikipedia, las tiene gratis, o las que tiene Porrúa, cualquier libro de Platón, Aristóteles, luego no se ven como griegos, incluso hasta les ponen que hablan en términos de Dios con mayúscula, como si fueran extremadamente racionales, como si Platón no fuera un tipo engreído, sangrón, superficial, como lo era realmente. Sí, envidioso, que mandó quemar los libros de Demócrito porque pensaba que eso de los átomos era una tontería. Y tenemos una visión extremadamente racional de la antigüedad griega, ¿no? O sea, nada pasional, todos son muy matemáticos, y si hubiésemos seguido ahorita tendríamos autos voladores, incluso la visión que tenemos hoy de la Atlántida, ¿sí? Es de súper tecnología porque ellos lograron deshacerse del cristianismo y todas estas cuestiones. O sea, hay una reinterpretación de todo en el que la racionalidad matemática del ser humano es lo que lo hace perfecto. Pero es curioso porque
conocimiento filosófico es bueno, pero cuando estudiamos los hechos políticos, y los propios personajes como Aristóteles, porque siendo un alumno de Aristóteles, pues el arranque ira mató a uno de sus compañeros de armas, una borrachera que vi Persépolis y ese tipo de cosas, así como que habla otra, ¿no? Y como que te pido poner el cristianismo como que es lo que llegamos a ver, que es parte de la Sí, y luego dice, no, el cristianismo es el culpable de la barbarie, es la invención de la Edad Media, porque la Edad Media no existía, se inventa la Edad Media, es barbarie, y todo lo que hay barbarie y todo lo barbárico que podamos tener en esta actualidad, no somos nosotros los renacentistas que inventamos la Inquisición, no, eso es solo un resabio del medievo que se aferra a vivir y está dando de pataletas. Pero en realidad se inventa todo otra vez. O sea, hay una invención. De hecho, la modernidad del chisme, no son que las achacan al de la modernidad. Sí, y luego ya son en el nuevo mundo. O sea, sí, ¿no? Y luego coincide, está Descartes y Pascal y al mismo tiempo está quemando. Y entonces hay una invención, y esto es importante, el concepto de invención, porque el Renacimiento empieza a inventar el mundo otra vez, ¿sí? De cero. Se inventa al ser humano, ustedes se meten, de hecho, si algún día dan clases de filosofía en prepa y quieren hacerlos enojar a los niños, póngalos a estudiar, que les lleven el concepto de ser humano en la Edad Media. No existe, o sea, no es algo que importe. ¿Sí? Es hasta el Renacimiento en el que empieza a haber una definición del ser humano, una caracterización del ser humano, incluso el símbolo del humanismo por excelencia renacentista es de Da Vinci, ¿sí? Que es una característica especial de cómo debe ser el ser humano. Si se fijan, es un ser humano sexuado macho, ¿sí? Con una característica de cierto prototipo, de cierta belleza, de cierta proporción, ¿sí? Que luego impacta en toda en todo el arte, ¿sí? Y empiezan a inventarse eso. En México le llamamos la invención de América. No hablamos del descubrimiento de América, sino de una invención. Se la inventan. Y en eso tenemos a grandes teóricos como Tomás Moro y la utopía. La utopía es una parte de la invención de América. Luego... Vasco de Quiroga. Y trata de implementar más teorías de la utopía. Entonces, nunca nos había interesado qué es el ser humano, quién es el ser humano, y de repente ya nos interesa y decimos inmediatamente, ¿no? El ser humano, ¿qué es? Es un ser racional, ¿sí? Que es templado, proporcional, ¿sí? Asentimental, calculador y exitoso, ¿no? Porque esto es parte del golpe completo, ¿no? ¿Y quién es ese? Nosotros. Nosotros, Europa, somos la representación del ser humano y estamos llamados a humanizar al mundo. Bajo esa perspectiva ya no está tan bonito ser humanista, ¿no? Los primeros humanistas son los que dan paso al colonialismo en todas sus facetas, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué entonces queremos ser humanistas? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? Queremos ser humanistas. Si esta visión luego no llevó a ningún lado. Pues sí llegó, la cosa es que también tiene una carga oscura, como casi todas las ideas que hay que se superan y van a propia. Pues bueno, la cuestión es que el humanismo es muy exitoso en términos de expansión y de desarrollo económico y político, ¿no? O sea, si quieres tener una ideología de control y superioridad, el humanismo es el mejor, ¿no? Porque ¿cómo combates contra alguien y te dice que es culto? Si lo que él va a hacer, lo primero es demostrarte que es culto, ¿no? De hecho, esa idea en las discusiones, generalmente las credenciales académicas son lo que importa más que el contenido de lo que te dice el otro, ¿no? Yo soy doctor, y incluso esa tradición humanista de leerte el currículum de todo expositor en el principio, en el que se avientan media hora leyendo un currículum sin sentido,
porque en realidad no te dice nada, y que publicó allá, y que fue acá, y que aquí, y que allá, en realidad no te va a decir nada de lo que la persona viene a aportar en ideas. A los griegos no les importaba, sí, los títulos académicos, de hecho, no les importaba que no existieran, no los inventaron, no los necesitaron. La Edad Media tampoco tenía así como que muchos títulos académicos, solo existía No, pues porque no había academia, pero había títulos de otro. estaba el bachiller, el máster y el doctor, y eso importaba nomás a la... ¿Cuántos eran los algargos? Y eso de la gente ni le interesaba. Empezó a aparecer el licenciado a finales del principios del Sí, pero era porque tenía la licencia del Estado para ejercer algo, ¿no? Específicamente la ley, ¿no? Y bueno, ya a partir de esta proposición humanista, pues entonces viene la necesidad de establecer grados académicos que te vaya determinando a qué te dé, qué nivel de razón humana tienes. ¿Sí? De hecho, ahorita alguien me está diciendo, es que no te he podido entregar porque he tenido mucho trabajo, es que estoy en el trabajo y además en el doctorado, ha sido una locura. Es como que, pero es que no es obligatorio ser doctor, ¿no? No es obligatorio ser maestro, tampoco es obligatorio ser licenciado, pero tenemos esa idea porque el humanismo nos ha planteado que eso, este humanismo renacentista que todavía vive, nos ha planteado que así debe ser. también está ahí, la parte del título está fijado finalmente en el sistema nobiliario medieval. Sí, y que tiene grandes exponentes, y aquí es donde, con lo que terminaríamos el día de hoy, porque ya vendría la crítica, en sus grandes exponentes, en el gran teórico de la modernidad, que es René Descartes, ¿no? René Descartes. ¿Sí? El pensamiento de Descartes, su pensamiento cartesiano, viene a justificar y a dar una argumentación muy buena, la verdad es muy brillante, ¿sí? De que el ser humano es este ser racional totalmente, ¿no? Y define a lo humano en términos de esta racionalidad, pero que no es cualquier racionalidad, porque incluso entre los griegos la razón tiene muchas características. El concepto de razón, por ejemplo, de logos en Aristóteles, tiene un sinfín de acepciones. Una es la lógica, la matemática del organón, pero en la retórica está también el concepto de logos, que es una forma de persuadir, es una forma de convencer, ¿sí? Es una forma de emocionalidad que también lo maneja en la ética. Entonces, la razón no siempre ha sido esta visión matemática calculadora, fría que nosotros tenemos, pero llega Descartes y dice, sí, lo otro son solo sentimientos materiales del ser humano, pero existe una única forma de razón. Y esa única forma de razón es la de la argumentación calculadora y metódica, ¿sí? Que es la del cogito ergo sum, ¿no? Que luego está muy simplificado, pero la genialidad de él es que empieza a pensar, y de todas las formas en las que podemos pensar de muchas formas, podemos pensar de muchas formas, pero la que él elige es una sistemática de voy a ir dudando poco a poco de esto, y luego de esto, y luego de esto, luego de esto, hasta que ya no queda nada más en qué dudar, ¿sí? Y como empecé a dudar de muchas cosas, y ya dudé de todo, y voy poco a poco, ya solo me queda dudar de que estoy dudando, ¿sí? Esa es la parte hermosa del discurso del método, cómo te va llevando en algo que parece muy simple a algo irrefutable. Solo puedo dudar, no me queda más que dudar que estoy dudando. Pero incluso, aunque dude de que estoy dudando, hay una idea que se va a mantener que es imposible dudar, que hay alguien que está dudando. Y ese alguien que está dudando, porque si no, ¿quién está dudando? O sea, es obvio, ¿sí? Entonces, ese acto de darte cuenta de que estás dudando, que eres alguien que duda, eso es un acto reflexivo, racional, metódico, y ese es el cogito. Ese es el cogitare, ¿no? El pensar. Y eso es lo que te hace humano. Y eso es lo que te hace, no solo humano, te hace ser, ¿sí? Es cogito ergo sum. Pienso, ¿sí? Pienso metódicamente y racional, porque eso significa el cogito, ¿sí? No solo es pensar a secas,
porque luego estamos con la idea de la imagen de Rodano, de pensar que puedo estar en el baño pensando cualquier tontería, no. O sea, es una cuestión específica de pensar, una forma específica de pensar, calculadora y metódica, y eso me hace ser, eso me hace existir, ¿no? Los memes lo han entendido muy bien, ¿no? Y en esta cuestión no es necesario nada griego, nada romano, nada renacentista. ¿No? Lo hace. Sí, que pueda hacerlo metódicamente, si no, no eres. Pero por hacerlo metódicamente tienes que ver la obra de él, ¿no? ¿Sí? Y por lo tanto, si tú no lo puedes hacer metódicamente, ¿no? Porque a ti te gusta el arte, no eres. ¿Sí? Si tú tienes otras formas de expresión, de pensar el mundo, pues no eres. Y entonces, si no eres, pues simplemente puedes llegar a limpiarlo. Eso también excluye a los propios europeos, ¿no? A partir de que Están negando la parte humana, Sí. la parte emocional. Hay un librito muy bueno que se llama Discurso desde la marginación y la barbarie de Leopoldo Sea, filósofo mexicano, en el que te explica muy bien esto. O sea, al final de cuentas, el excluir a otros que no eran, también te da cierta hegemonía política. Es un pretexto como cualquier otra cosa. Si no es cristiano, no es. pues ahora del culto. No es. Sí. Si no es blanco, no es. Si no es mexicano, no es. O sea, es un pretexto. Al final de cuentas, Descartes es un jesuita que quiere demostrar la hegemonía católica sobre todos aquellos que no están pensando, ¿no? Y entonces justificas la guerra, justificas la colonización, justificas la imposición de otras formas de pensar, ¿sí? Y por lo tanto justificas el imperialismo, ¿no? No el imperialismo que luego el socialismo va a hablar, ¿no? Sino esta idea de crear imperios que se hagan de colonias, que se impongan sobre las colonias, que bajo cierto intercambio mercantil tú me das tus recursos y yo te enseño a administrarlos porque tú no sabes pensar y en lo que piensas Eso lo desarrollo. no se da de forma calculada ni. O sea, el discurso de Descartes vale todo lo que tenga un método, ¿no? Que llegue a validar para conocer la verdad. Pero no implica que, o sea, con ello, basado en ese conocimiento, empieza a ver la colonización, empieza a ver. La colonización no sé, yo tampoco estoy pensando, vamos a ir por estos salvajes que los vamos a reconvertir en gente europea, ¿no? Sino, pues vamos y encontramos unos salvajes. Pues, ¿qué hacemos con ellos? Mira, hay mucha madera, quitamos la madera, nos la llevamos, o los matamos, o los convertimos, ¿no? Entonces, ahí hubo fuerzas, como por ejemplo la compañía holandesa está en Indonesia, ¿no? Que llegó a ser dueña de Indonesia y que le valió gorro los seres humanos. ¿Por qué? Pues porque no había un ideal atrás de ella. Él era mercantil, completamente mercantil, ¿no? Lo que pasa es que aquí hay un detalle: el dominio del hombre por el hombre Ha sido no lo siempre. inventaron los europeos. No, nunca más. El romano, previo, no, el imperio persa, el Medio, bla, bla, bla. Pero aquí el detalle es que todas las culturas han buscado al ejercicio del poder sobre otro darle una razón Ajá. religiosa. Pero después de que se hace. O en el proceso. O en el proceso, sí, pero Por no. ejemplo, el socialismo, el comunismo, la Unión Soviética fue el pretexto para dominar Europa Oriental. Sí. Yo creo que fue el primer Pero las herramientas de pensamiento que a lo mejor te están llevando a cabo, tú como poder las adaptas para dominar, o sea, para que se justificate, claro. Aquí la cuestión de todos los procesos de dominación del hombre por el hombre, ¿no? Lo que viene en la modernidad, siglo XIX y siglo XX, incluso hoy en la actualidad, es que cada vez todo movimiento de invasión y de colonización va siempre justificado en una idea de superioridad ya no numérica y de estrategia, en el que pues si eres perdedor, como había sido en la antigüedad y en la Edad Media, perdiste, no te toca más que pagar por haber perdido, que te manda a ser tan inexperto en la guerra y en el comercio, y aquí hay una justificación metafísica. Que aquí hay una colonización
porque nosotros somos superiores. Y se maneja mucho el Pero siempre discurso. ha sido, o sea, por ejemplo, el Imperio Mongol creció precisamente creyendo que era superior. Los imperios posteriores al mongol, los Khan, el Turkmenistán, el Uzbekistán, Tajikistán y todas esas regiones, se creían superiores, por ejemplo, a los eslavos. Y los eslavos, por ser eslavos, tenían que ser esclavos. Tenía que ser, de ahí viene la palabra esclavo, ¿no? De los esclavos. Entonces, siempre fue creyendo que yo soy superior, ¿no? Yo creo en pocos pueblos ha sido la conquista y asimilarlo. Por ejemplo, los romanos, al conquistar a los griegos, dijeron, Los mongoles donde se hablaban, asimilaban los viajes. Sí, pero aquí la diferencia es que yo no soy superior en tanto pueblo, sino que yo soy la representación de la superioridad de lo que el ser humano puede llegar a ser. Esa es lo que viene a innovar, entre comillas, el humanismo como movimiento político, que va a llegar a su punto crítico máximo con la Primera Guerra Mundial. O sea, a partir de la Primera Guerra Mundial, esta visión en el que, oigan, pues esto de que somos la representación de la humanidad por excelencia, no es cierto, porque de todos los movimientos políticos y sociales de la historia humana, pues hemos sido los más violentos, bárbaros. ¿sí? Y los más bárbaros y los capaces de las mayores atrocidades. Que la Primera Guerra Mundial, eso es lo que plantea. O sea, nadie duda la atrocidad que fue el tener bomba, el tener el químico naranja. Pero sí se duda de Auschwitz, ¿no? En la segunda. O sea, tiene más impacto para esta forma de pensar la primera, que fue una pelea innecesaria entre europeos. O incluso hablamos de guerra mundial cuando es una guerra intereuropea, porque ha habido y todavía tenemos guerras mundiales y no hablamos que estamos en la Tercera Guerra Mundial, que ya lo estamos. Desde hace rato en Medio Oriente tenemos una guerra mundial en la que hay bloques, ¿sí?, que se están apoyando los unos a los otros en tratar de ganar el territorio, ¿no? Y hablamos de pequeñas luchas civiles, conflictos internacionales, y no le decimos propiamente como debe de ser. Le pegamos y nos pega la guerra mundial porque es la guerra de los que eran superiores, que se supone que en su racionalidad jamás iban a llegar a ese tipo de atrocidades. Pero, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, porque estamos más conscientes de lo que somos a partir de ese humanismo. Sí, pero atrocidades, o sea, la historia de la humanidad está repleta de esas atrocidades. Pero los mismos mongoles no le piden todas las atrocidades que hicieron, ¿no? La quema. Hay guerras civiles chinas que incluso de la ¿no? Sí, pero diste un punto interesante. No es este humanismo, porque este humanismo le hubiera valido. O sea, al humanismo renacentista no le hubiera importado una primera, una segunda, una tercera guerra mundial. O sea, al final de cuentas sería hasta lo aceptable en un proceso de racionalidad, si ganas teniendo el mayor bajas posibles con el menos desgaste posible, que es por eso las armas químicas se inventaron, por eso la bomba atómica se inventó, que habla de la eficiencia. Eso es el humanismo moderno renacentista, la racionalidad calculadora y eficiente. Pero hay un despertar que dice, no puede ser esta la definición del ser humano. O sea, el ser humano no se puede caracterizar por la eficiencia racional para lograr un objetivo. Tiene que existir otro. Y estos primeros críticos, que lo habían sido de manera excepcional y abstracta, viendo la propia teoría, había sido sobre todo Kierkegaard, Schopenhauer y Nietzsche en el siglo XIX, Marx, Freud, pero no va a ser hasta que viene la Primera Guerra Mundial y grandes pensadores como Heidegger, Simone de Beauvoir y Sartre, en el que vamos a romper con esta idea del humanismo. O sea, no podemos seguir pensando que el ser humano, la característica del ser humano sea ser un hombre blanco, racional, europeo,
de entre 35 y 45 años que es eficaz y eficiente para lograr el dominio y el control. Esa es la definición del ser humano. Hoy nos metemos, y lo vemos en el discurso, uno, que no puede ser hombres, ¿sí? Que ese hombre no tiene un tipo de sexualidad específica, o sea, que es binario o no binario, que es hombre o que sea mujer, que deba de tener 35, 45 años, puede ser un adulto mayor, puede ser un niño, puede ser un adolescente, puede ser un joven, ¿sí? El que enarbole el poder, ¿sí? Y por lo tanto, la definición del ser humano no puede centrarse en una idea específica del ser. Y aquí empieza el cuestionamiento. Entonces, ¿qué es el ser humano? De hecho, la antropología filosófica no existía. A partir de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Con Edmund Plessner, Arnold Scheller, Max Scherer y Martin Heidegger, empieza a crearse, ¿sí? Esta idea de la antropología filosófica, pero a partir de Heidegger va a ser un cuestionarnos, bueno, entonces, ¿qué es el ser humano? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos va a hacer a nosotros ser seres humanos? ¿Por qué es importante? Porque sin la definición de ser humano y sin una definición clara de qué es el ser humano y qué se espera del ser humano, entonces no podemos tener ni ética, ni política, ni educación, ni moral, ni nada. Requerimos esa guía, sobre todo como guía de comportamiento. ¿Por qué? Porque Dios ya no es suficiente. Y nunca fue suficiente. O sea, si Dios fuera un concepto suficiente para tener bienestar, desarrollo, ¿sí? Llevarnos bien los unos a los otros, pues Habría habido guerra de los 30 años y un montón de otras cosas. ni competencia, ni hubiésemos colgado, o sea, tan obvio era que las ideas de Jesús, el Nazareno, eran benéficas para todos, que hasta la fecha todavía seguimos debatiendo si vale la pena o no aceptar a las personas de preferencias sexuales no binarias dentro del pensamiento religioso, ¿no? Cuando en realidad dice, pues eso no nos debe de importar, ¿no? O otro, ¿no? Si la religión tiene que entrar dentro de la política o no, cuando el propio Jesús de Nazaret dijo que no. O sea, son pocos los datos en los que Jesús habla fuerte y claro. ¿Sí? César, Dios es Dios, mi reino no es de este mundo, a mí no me importa la política. Los primeros los cristianos lo entendieron y eran apolíticos, y luego nos volvimos súper políticos y además legalistas. Y Jesús decía, no importa la ley, ¿no? Lo que importa es la justicia. Ya estamos babosos de lo que importa es la ley, cultura es la legalidad, ¿no? Entonces, realmente Dios y la religión no es lo que nos va a llevar. No estás hablando del Mesías. Es un detalle muy interesante porque cuando nosotros del abogado lo resultas en pequeñas relacionales y cuando tienes que optar entre la ley y la justicia, es muy clara. Bueno, optar por la justicia y siempre ¿sí? Y bueno, ahí es donde empieza entonces la crítica al humanismo para generar entonces un nuevo humanismo. Y este nuevo humanismo va a ser en dos sentidos, ¿no? Uno, que reivindique lo que es el ser humano en su totalidad, ¿sí? Y otro, que rompa con las ideas estructuradas del ser humano. Por un lado vamos a tener el humanismo político, que es su punto fundamental, ¿no? De hecho, incluso llaman los pilares del humanismo político la dignidad de la persona, ¿sí? Que son los derechos humanos, que es una estructura más amplia del ser humano, ya no basada en la racionalidad, ¿sí? Sino más bien basada en su bienestar de vida, ¿sí? Y otra de un humanismo en el que rompamos la idea del humano como el centro, ¿sí? Un humanismo descentralizante, que es el humanismo de la izquierda, ¿no? Por así decirlo. Entonces vamos a tener un humanismo de derecha y un humanismo de izquierda, pero no en el sentido político, más bien en el sentido hegeliano, uno que plantea que hay un ser, ¿sí?, específico, que podemos llegar a él, amplio, pero un ser específico, y uno que va a decir, no hay un ser específico y amplio, y eso es lo que nos hace geniales. ¿Sí?
el ser humano ya construido y el ser humano como posibilidad. Y ambos van a surgir de este pensamiento, especialmente el de Heidegger. Y hasta aquí la dejamos por hoy para no meternos en cosas más densas. Igual, les recomiendo para leer, si gustan, no le tengan miedo, el parágrafo 9 de Ser y Tiempo. Te lo paso ahorita por WhatsApp, una edición del texto de Ser y Tiempo. De hecho, está bien padre porque quien lo tiene publicado es el gobierno de Jalisco, esa edición de Ser y Tiempo. ¿Ser y Tiempo? Sí, la página es de Jalisco, y te preguntas por qué, ¿no? Y es el Jalisco que lo subió, es Jalisco panista, ¿no? Que empezaron a tomar estas ideas para procesar y fundamentar algunos cursos y procesos, sobre todo educativos, ¿no? El 9, sí que Todos es los sobre... que comentaste que leyeran las salinas confundidas, que Por la forma en la que escribe, pero pesado, no sé si te ha tocado meterte con él. Uno que había venido contigo ya es justo un texto de él. Sí, el de Introducción a la Y- Filosofía. Ajá, la introducción. Sí. Pues vamos con él, pero ahora sí vamos a ir de la manita te lo voy explicando un poco más a detalle. totalmente amenazante. Sí, pero nada más, recuerden, Ser y Tiempo, aunque es un libro muy chido, que tiene muchas ideas, es un libro para salir al kit. O sea, le dijeron, oye, te vamos a dar una cátedra, tú no te sabes ese chisme, te lo digo, pero para que te dé sentido cuando lo empiezas a leer, si está mal escrito es porque está mal escrito, no es porque no lo entiendas, ¿no? Se lo pidieron, le dijeron, te vamos a dar tu cátedra ya de tiempo completo, pero pues resulta que no has publicado nada y has flojeado en los últimos 5 años y un requisito es que tengas algo publicado reciente. Ahorita me lo aviento y lo publico. Habló con un compa, digo, oye, tengo algo, me lo publica, sí, nada más que me lo tienes que enviar pasado mañana, ya lo tienes en friega en una máquina escribir porque no existe computadora, ¿verdad? Ya, y así como salió, lo mandó y se lo publicaron, ese Ser y Tiempo. Es un libro bien complicado, que son ideas metidas por todos lados, recopiló todo lo que se acordaba, dijo, pone un índice, dice, voy a hablar de esto, esto y esto, y luego cuando lo buscan no habla de ello y se le olvida, lo deja inconcluso, y después él mismo dice, me equivoqué fatalmente con ese libro, le prestaron demasiada atención, ¿no? Pero vamos a empezar con ese, y ya nos vamos a pasar a cosas más bonitas de él, pero necesitamos conocer primero, sobre todo, el parágrafo 9 es el Dasein, ¿no? O sea, el ser ya no pensado como algo que se puede definir fácil, ¿sí? Sino como algo más difícil de definir, ¿no? ¿Sí? Ya no lo vamos a definir en términos de el ser como pensar, el ser como el cogito, sino el ser como ser, ¿sí? Como estar siendo, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente sesión, ¿sí? Me quedaría mucho con eso que estás diciendo del ser con posibilidades, Sí. de estar siendo. Sí, y eso es muy importante para estas dos visiones. Extrañamente, aunque están contrapuestas, la idea de la dignidad de la persona se va a basar en esta idea de lo irrepetible de la existencia. Y esta idea de descentralizar, que no tenga una sola forma, es que como es irrepetible, entonces cualquier forma de ser es posible, ¿no? Solo hay que estar abiertos a esa posibilidad. Nada más que hay algunos que sí podemos estar abiertos a todas las posibilidades y hay otros que preferimos un poco más de seguridad, ¿no? Y el término de la apertura total, que sería el caso existencialista de izquierda, que son Simón de Beauvoir y Sartre, pues luego llega un punto en el que entonces, pues el Estado no es necesario, ¿no? Y eso se convierte en algo más utópico que realista. Y como es más utópico que realista, entonces se plantea desde esta otra perspectiva el derecho a la utopía, ¿no? Pero de ahí lo vamos a desprender todos la idea que tenemos a la utopía. Y la utopía como lo irrealizable. Y eso es parte de filósofos mexicanos, o sea, es parte de nuestra aportación al mundo.